Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a revisar cómo calculamos potencia cuando hemos usado el método de nodos y el método de malla. Sin embargo, antes de eso me consultaban acerca de un problema de la guía, el problema 13, donde la verdad yo les decía de que no es un problema en el cual me convenga mucho aplicar nodos o mallas directamente, principalmente por el hecho de que desconozco el valor de las resistencias que tenemos acá. Estos como rectángulos que ustedes ven, generalmente representan un elemento genérico. Puede ser una fuente, puede ser un resistor, más adelante podría ser un capacitor o un inductor, o sea, cualquier cosa. Lo importante es que nos están diciendo solamente que tienen una tensión en sus terminales como la que se representa, que en este caso sería 2 volts o 8 volts. Entonces, ¿eso qué hace? Esto que ven acá, nos dificulta el aplicar los métodos. O sea, si yo quisiera aplicar nodos y desconozco, por ejemplo, la, la resistencia que tengo, si que fuera un resistor, ¿cierto? Lo que sucede acá es que se me complica un poco. Yo podría quizá trabajarlo como si fueran fuentes, esa es una alternativa, y así podría aplicar, por ejemplo, el método. Sin embargo, este tipo de problemas van un poco, yo diría que se basan más en el aplicar la LKB y la LKC de forma bien conveniente. ¿Ya? O sea, si quisiéramos aplicar los métodos, pues de esa forma funciona. ¿Y cómo lo haría yo? La verdad es que me basaría en los siguientes puntos. Diríamos, por ejemplo, acá clase número 11, si no me equivoco. Clase 11. Clase 11, estamos a día lunes 6 de septiembre. 6 de septiembre, esto es 9. Lo que yo haría sería basarme en los siguientes puntos. Mira. Fijarme que al estar definida ese B acá, lo que estamos diciendo es que es la tensión que tenemos, por ejemplo, en ese nodo versus ese nodo. Otra forma también alternativa de verlo, que es mucho más simple, es verlo como una LKB. Simplemente como una malla 1, por ejemplo, aplicando una LKB. LKB en M1. ¿Qué va a suceder con eso? Vamos a tener obviamente que va a ser menos 12 más B, B simplemente, ¿cierto? No tiene ningún otro sufijo, o no hará ningún subíndice, más 2, ¿cierto? Que sea la tensión que tenemos ahí. Volvemos al mismo punto, así que en realidad esto es igual a 0. Así podemos obtener entonces que B vale ¿cuánto? Vale 12 menos 2, sería por tanto igual a 10. El valor de B. Ahí 10 volts. Se cumple, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Después, en el otro caso, acá también, al principio es medio extraño porque uno si quiere obtener directamente la corriente, como le decía, como que no sale tan directo. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar una malla, acá una LKB simplemente, en malla 2, y como tenemos la tensión de acá, esa tensión, y esta es desconocida y es una fuente de tensión, así que no hay problema, decimos entonces que va a ser menos 2, porque llega primero al menos, ¿cierto? Después tenemos más 8, más 8, y más 3 y X, ¿cierto? Ahí, y X le vamos a poner acá. Entonces, muy importante notar que es una fuente de tensión. Eso es clave. Si hubiera sido fuente corriente, no podríamos hacerlo así directamente. Esto lo igualamos a 0 y podemos entonces despejar acá el valor de X. ¿Nos va a quedar cuánto? Nos va a quedar acá 6, va a quedar entonces y X es igual a, va a quedar menos 6 acá arriba, va a quedar acá 3, así que va a ser menos 2 amperes. Vamos a ponerlo directamente así. Y X igual menos 2. Y no puedo hacer un menos así. Menos 2 amperes. Y estamos bien, ¿o no? Nos queda 6, sí, se ve bien. Esa es una forma de poder resolverlo, ¿no? Como les decía, en realidad en lo que es la guía debería haber estado más arriba, donde nosotros aplicamos los métodos así, o sea, perdón, no aplicamos los métodos, sino que aplicamos LKB y LKC. Y si es que quisieran resolverlo con el método, por ejemplo, de no, asumen así, que son fuentes directamente. Y me queda como una combinación de casos particulares. Entonces, ¿yo qué haría? En realidad no aplico nunca la LKC, o sea, en lo que se refiere a los métodos, que haría definida la tensión que tengo acá, este 1, que haría definido L2,
Y este valor de acá, el E3, lo podríamos obtener a partir de una ecuación acá. Y con esas tensiones de nodo, si que aplicáramos nodo, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, sin ningún problema el B, que haría muy parecido a lo que tenemos acá. Y podríamos calcular también el IX, pero la pregunta es, ¿cómo calculo el IX? La verdad es que tendríamos que obtener corrientes acá. Y me parece que aún así sería la mejor forma de obtenerlo desde acá directamente. En realidad, tomando en cuenta esta relación, diciendo que E3 menos 0, si que esto fuera la referencia, tendría que ser igual a ese valor. O sea, al final haríamos lo mismo, pero de una forma, entre comillas, más ordenada. ¿No? Porque aquí lo que hicimos fue como decir, ya, no podemos aplicar los métodos y aplicamos directamente la LKB simplemente. Pero la idea es la misma. ¿Se entiende eso? Pero es que yo tengo una duda, como que justo no alcancé a ver la parte de eso que más ve. ¿Y qué pasa con la resistencia al 12? Oh, ¿Esta resistencia? sí. Esa resistencia en realidad no va a tener ninguna incidencia a lo que sucede con el voltaje, porque el voltaje entre sus terminales está definido. Eso es lo que sucede. Entonces, lo único que va a hacer ella es modificar la corriente que circula y, por tanto, la potencia que consume el elemento. Pero el voltaje va a estar únicamente definido por estos elementos. Eso es lo Ah, que ya. sucede. Gracias. Gracias, profe. Ajá. Ya, entonces vamos a resolver un problema, vamos a calcular potencia. Vamos a ver si en la guía todavía nos queda alguno. ¿Dónde dejé la guía? Vamos a ver si nos queda alguno que no hemos resuelto. Creo que este no lo hemos resuelto, al menos por... Este me parece que no. Nos piden calcular las corrientes de malla. Nosotros vamos a calcular este problema, vamos a resolver las corrientes de malla y además vamos a calcular las potencias, que eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Después la vamos a resolver probablemente por nodos y vamos a calcular las potencias también. Van a ver que en realidad se basa en conceptos que hemos revisado. Vamos a ver acá. Ahí. Entonces, este es un ejercicio. Vamos a ponerle aquí cálculo de potencia de todas maneras. Cálculo de potencias. Ya, en principio nosotros tenemos listo este problema para llegar y aplicar. Ya, podríamos aplicar nuestro método de malla, ¿cierto? Y obtener las ecuaciones. ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar en la malla 1, ustedes pueden ver que directamente tenemos solamente fuentes de tensión y resistores. Por tanto, puedo hacer esto. Puedo decir entonces solución. En la malla 1, vamos a tener que va a ser menos 24, va a quedar más 10 por I1 menos I2, 10 por I1 menos I2, con rojo lo voy a poner, I1 menos I2, y va a quedar acá más 12 por I1 menos I3, más 12 por I1 menos I3. Ahí, igualamos a 0. Aquí la ecuación nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar obviamente el 22 I1, simplemente agrupamos los I1, nos va a quedar el 10 menos 2, o perdón, 10 y 2, menos 10 y 2, ahí sí. Menos 10 y 2. Y nos queda también el menos 12 y 3. Eso igual a 24. Ecuación 1 listo. O lista en realidad. Queda acá la ecuación, vamos a sacar la regla mejor. La ecuación 2 la sacamos de la malla 2, como pueden ver solamente hay resistores, por tanto estamos también en el caso base, y de hecho en las tres mallas estamos en el caso base, o sea, solamente fuentes de tensión y resistores. Ahí. Eso sería 1. Nos queda entonces malla 2. Malla 2. Nos queda de la siguiente manera. Tendríamos, ¿cierto? 10 y 2 menos I1. Vamos a ir poniéndolo acá. 10 y 2 menos I1. Siempre la corriente de la malla positiva, la malla que estoy analizando, ¿cierto? Y si es que otra se opone, me queda negativa. Acá solamente está circulando la corriente I2, así que nos queda más 24 y 2. Y nos queda, ¿cierto? Más 4 y 2 menos I3. Más 4 y 2 menos I3. Y eso igual a 0 porque no hay más elementos. Nos queda entonces la expresión de la siguiente manera. Nos quedaría el menos 10 y 1
nos quedaría sería, ¿cierto? Y 2, 10, más 24 serían 34, más 4, 38, más 38, más 38 y 2. Y el I3 nos quedaría simplemente menos I3, menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Y eso igual a 0. Y tendríamos la ecuación 2. Que vamos a poner acá. Ahí. Recuerden que aquí estamos aplicando el método que hemos venido aplicando hace rato ya. Ahí. Y nos quedaría la última ecuación, que sería obtenida desde la malla 3. Malla 3. Nos queda entonces 12 y 3 menos I1. 12 y 3 menos I1. Después nos queda este más 4 y 3 menos I2. Más 4 y 3 menos I2. Y tendríamos acá el más 4 y 0. Recuerden que siempre tomamos en cuenta el por dónde llegamos a la fuente primero, en el caso de la fuente. Igual a 0. ¿Qué es lo que es I0? Les pregunto a ustedes. ¿Qué sería el I0? Primero hay que buscar dónde está definido, ¿cierto? Vemos que está definido ahí. El I0 sería directamente una relación de corriente que circula en esta rama. ¿Ya? Pero recuerden que estamos trabajando en el método de mallas. En el método de mallas, como tenemos corrientes circulando por acá, vamos a tener únicamente, ¿qué va a hacer esto? ¿Ya? No tendríamos que hacer ninguna multiplicación y división por esta resistencia, porque simplemente si tenemos corriente y queremos tener una corriente, va a ser una relación de corriente. Es como en mallas, muy parecido a lo que sucede en el caso de nodos por las tensiones, ¿cierto? Porque en nodos yo, como tengo tensiones, solamente saco las tensiones que son desconocidas como una relación de tensiones. Aquí, como tengo corrientes circulando, o sea, en otros circuitos también, ¿cierto? Pero aquí tengo conocidas las corrientes. Cualquier corriente incógnita que aparece va a ser una relación de corriente de malla. Así que sería únicamente positiva a la que va en el mismo sentido, negativa a la que va en sentido contrario. Y 1 menos I2. Ahí. Y 1 menos I2. Así que reemplazamos, nos queda lo siguiente. Tomamos acá nuestra expresión y vamos a reemplazar el valor del I0 para poder agrupar. Borramos acá también. Nos queda entonces I1 menos I2. Siempre nos va a quedar positiva esa corriente que va en el mismo sentido y negativa la que va en sentido contrario. Como están circulando dos, ¿cierto? Ahí nos quedan esos dos términos. Ahora, vamos a juntar acá la expresión para obtener la ecuación. I1, ¿aparece I1? Sí, aparece como 4 simplemente, 4 y 1. Luego, el I2 aparece, sí aparece, ¿cierto? Como menos 4 acá, me voy a ayudar escribiéndolos acá. Profe, ahí está el 12, 12 y 1. Ah, Menos 12 y 1. tienes toda la razón, gracias. Está también el 12, ¿cierto? Acá está el 12. Muy bien. Vamos a hacerlo acá ordenadamente. Menos 12 más 4 y 1, ahí sí. Entonces sería menos 8 y 1. Menos 8 y 1. Luego de eso tendríamos que ver el 12. Vamos a verlo nuevamente ordenadamente para que no se escape ninguno. Ese menos 4. Luego ese otro menos 4. Otro menos 8. Menos 8 y 2 en este caso. Y el I3 sería 12, sería 4, son 16. Y no hay más, ¿cierto? Serían 16. Más 16 y 3. Ahí. Igual 0. Tendríamos así la ecuación 3. Y estamos listos para resolver. Ahí. Ecuación 3. Y con eso podemos resolver nuestro circuito de la siguiente manera. Así nos queda entonces este sistema que vamos a resolver nosotros ahora. ¿Ya? Recuerden que le hemos dejado unos videos en los cuales ustedes pueden ver cómo instalar una calculadora, en realidad simplemente descargar y ejecutar. Y luego también les dejamos unos videos para que ustedes vean cómo podemos resolver los sistemas, que es lo mismo que hago yo acá en las clases. ¿Ya? 22 menos 10
menos 12, menos 10, 38, menos 4, menos 8, menos 8 y 16. Y esto sería obviamente 24, 0 y 0. Y buscamos las corrientes I1, I2 e I3. Nos queda entonces lo siguiente. Nos queda I1, I2 y la I3, que vamos a calcular. Ahí. Hay que tener cuidado, como pueden ver siempre es fácil que no se escape alguna cosa. Aquí tengo la calculadora, vamos a ver qué nos da. Encendemos. Muchas letras. Second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha, 22, menos 10, menos 12. Después second, punto y coma, ponemos ahora el menos 10, menos 38, perdón, 38, menos 4. Second, ponemos acá el menos 8, menos 8, 16. Ahí, esto lo guardamos en A. Tenemos 22, menos 10, menos 12, menos 10, 38, menos 4, menos 8 y 16. Vamos a reciclar acá, vamos a poner entonces el B y vamos a ir cambiando acá a 0, 0 y 24 arriba. Vamos de hecho a poner acá 4 y vamos borrando. Ahí. Tenemos listo el B. Ahora nos queda simplemente premultiplicar la inversa de A, que sería A a la menos 1 por el B. Y con eso podemos resolver. Nos da 9 cuartos, 3 cuartos y 3 medios. Vamos a poner acá 9 cuartos amper, nos da 3 cuartos amper y nos da 3 medios amper. ¿Ya? Así que con eso estaríamos listos con lo que se refiere a calcular las corrientes de malla, que era lo que nos pedían. ¿Cierto? Mucho cuidado, como les decía, en los coeficientes, porque a veces uno se puede equivocar si no se fija bien. ¿Ya? Así que, ahora, ¿cómo vamos a calcular las potencias? Porque recuerden que resolvemos este problema con ese objetivo. En principio tenemos que recordar lo siguiente. Ahora, calculamos las potencias. Las potencias, vamos a calcular las potencias absorbidas. Las potencias absorbidas. Absorbidas por los resistores. Eso es muy importante, fíjense bien. Cuando yo hablo de las potencias absorbidas, lo voy a poner de hecho en verde. Absorbidas. Yo uso referencia pasiva. Cuando yo hablo de las potencias entregadas, yo uso referencia activa. Eso es muy importante, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad si nosotros tenemos un resistor y conocemos su tensión, B, sabemos que su resistencia es R, y además conocemos que la corriente circula en ese sentido, o sea, en referencia pasiva. Recuerden que referencia pasiva quiere decir que simplemente la corriente está ingresando por el positivo. Si la corriente sale por el positivo, sería referencia activa, ya que no es el caso que estamos ocupando ahora. Fíjense lo siguiente, mucha atención. Si yo tengo esto, que está acá, yo podría decir entonces que P, que es la potencia, va a ser igual a P por I. Así directamente, ¿cierto? O sea, si nosotros conocemos la corriente que circula por un resistor, por ejemplo, a través de él, y podríamos calcular también el voltaje, multiplicamos voltaje por corriente y tenemos la potencia, ¿sí? Por ejemplo, a través de él. Pero hay algo que es un poquito más rápido para realizar cuando hemos aplicado malla. Yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que B se puede representar de la siguiente manera, según la ley de Ohm, donde B es igual a R por I. ¿Cierto? Ley de Ohm es lo que dice eso. Es lo que dice la ley de Ohm, en realidad. ¿Para qué me sirve eso? En realidad podría reemplazar simplemente el B por R por I. Y me va a quedar multiplicado por otra I. Y en definitiva, nuestra P va a ser igual a ¿qué cosa? A R por I cuadrado. Uno aquí podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si yo apliqué malla, voy a conocer las corrientes de malla. Y con eso quiere decir que en realidad no me hace falta estar calculando ningún voltaje.
Tampoco es que no podamos calcularlo, pero es más rápido aplicarlo así. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? En realidad, como pueden ver, simplemente me basé en la definición de la ley de Ohm. Déjenme buscar, no tengo la votación. Ahora sí. Les pido que por favor respondan eso. Si se entiende lo que acabo de explicar acá, desde el ahora calculamos la potencia absorbida. Recuerden que referencia pasiva sería justamente lo que les estaba comentando, cuando la corriente ingresa por el positivo. De esta forma, podemos calcular todas las potencias absorbidas. Esto es válido para las potencias absorbidas por los resistores. Igual, por lo general, uno calcula siempre las potencias absorbidas de los resistores, porque los resistores no van a entregar potencia, debido a que son elementos pasivos. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a calcular P, le vamos a poner sub 10 ohm, vamos a calcular también P sub 12 ohm, indicando que es la potencia que estaría absorbiendo dicho elemento, P sub 4 ohm y P sub 24 ohm. Vamos a calcularlas todas. ¿Cómo va a quedar esta? Claramente va a quedar como 10, la resistencia, por la corriente que lo circula. Si ustedes se fijan bien, ¿qué corriente circula el resistor de 10 ohm? Voy a poner acá solamente como una guía, recién no lo puse, pero ahora para que nos guíe. Vemos que circulan dos corrientes, estaría circulando la I1 y la I2. Y van a notar que obviamente como estamos trabajando ahora con, en realidad las corrientes nos va a quedar bajo una, o elevado al cuadrado, por decirlo así. En realidad nos va a dar lo mismo si tomamos la I1 menos la I2 o la I2 menos la I1. Nos va a quedar exactamente lo mismo. Va a ser indiferente de la referencia en ese sentido. I1 menos I2 al cuadrado. Y como les decía, podría haber intercambiado esto y no habría ningún problema. No habría ningún inconveniente. Esa es una ventaja en este caso. Luego podríamos decir también que la potencia que estaría absorbiendo este elemento va a ser 12 por la I1 menos la I3 o la I3 menos la I1. En realidad, como les digo, no es indiferente. Es una gran ventaja, ¿cierto? En realidad nos trabaja un poquito más simple. Un poquito. Menos I3. Y nosotros se supone que ya conoceríamos los valores de I1 e I3, como lo acabamos de calcular. Luego, este P absorbido por la resistencia de 4 ohm sería directamente la resistencia 4 por la diferencia de las corrientes que circulan por ahí, o la resultante, por decirlo así. En cualquier sentido, no es indiferente. Ahí. Y por último nos queda esta, que como pueden ver es la más simple porque en realidad es la resistencia por la única corriente que la circula, que es la I2 al cuadrado. Y con eso estamos listos para poder resolver y obtener las potencias absorbidas. Vamos a cortar acá y pegamos por acá. Estamos preparados para resolver. Vamos a poner acá el valor directamente. La potencia absorbida por el resistor de 10, por el resistor de 12, por el resistor de 4 y por el resistor de 24. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Cualquier cosa que aún no les quede claro. Todo bien, profe. Muy bien. Ya. Vamos ahora a empezar a reemplazar. Tenemos los valores, ¿cierto? Están ahí. Ahí se ve todo. 9 cuartos, 3 cuartos. ¿Cuáles serían las unidades de potencia? La unidad de potencia, tal como vimos en las primeras clases, si recuerdo bien, es watt. Simplemente watt. El vatio que dicen. Así que vamos a resolver. Tenemos 10 por paréntesis, ¿cierto? I1 menos I2. I1 vale 9 cuartos. Y acá tenemos que el I2 va a valer 3 cuartos. Probablemente lo podría hacer a mano, pero bueno, lo vamos a poner así, ¿no? Sí, de hecho se podría, ¿cierto? 9 cuartos va a ser 5 cuartos. Calculamos. 45 medios. Watt. Después de eso, si lo queremos aproximar, le ponemos acá. Y nos da, de hecho, ni siquiera hace falta aproximarlo. 22,5. Yo lo dejo siempre en 4 cifras significativas por un tema de costumbre, ya. Ahí. Después calculamos el 12, o la potencia absorbida por el de 12. I1 menos I3. I1 menos I3 sería 9 cuartos, ¿cierto? Y cambiamos acá por 3 medios. Y nos queda 27 cuartos. Watt. Y eso, me parece que en este sí queda aproximado.
No, de hecho queda también igual. Vamos a ponerle igual a 6,750 watts. Y aquí vamos a tener la potencia absorbida por resistor de 4. Mucho cuidado en el cambiar las corrientes que circulan, porque a veces no se le olvida cambiar una y ahí se equivoca. Así que sería en este caso I2, que sería 3/4. Menos I3, que es justamente 3/2, que ya la tenemos ahí. Nos queda entonces 9/4 watt. Y esto es igual a 2,225. Yo lo estoy poniendo en 4 cifras significativas, no, un tema de costumbre. 24. Ahora sería I2 simplemente al cuadrado. En realidad la I2 la tenemos ahí, es 3/4, ¿cierto? 3/4. Nos queda 27/2. Y eso es igual a lo siguiente. 13,5. Podríamos dejar con 3, no habría problema, ¿cierto? Con 3 cifras significativas. Hemos calculado las potencias absorbidas por los resistores. Fíjense bien que cada vez que nosotros hacemos un supuesto, en este caso el supuesto de que el elemento estaría absorbiendo potencia, si nos da positiva la potencia, quiere decir que estamos en lo correcto. Lo cual en este caso tiene todo el sentido del mundo porque son resistores, solamente van a consumir potencia. Eso es importante. Vamos a poner acá. Importante. Los resistores solo van a consumir potencia, o solo consumen potencia. Importante. Los resistores solo consumen potencia. Ya que son elementos pasivos. No crean, o en realidad no van a entregar. No es que lo creen, sino que no entregan potencia. Ya que son elementos O pasivos. sea, igual es difícil que dé negativo porque la resta de las corrientes están al cuadrado. Claro. Efectivamente, eso nos comprueba que esto siempre va a ser positivo para el caso de un resistor. Para el caso de un resistor. Para el caso de una fuente, vamos a ver qué hacemos ahora. Por último, calculamos la potencia entregada por la fuente independiente. Calculamos la potencia entregada. Por si acaso, por lo general, uno tiene que calcular la potencia entregada por las fuentes, porque nos interesa saber cuánta energía están suministrando. Por eso ahí usaríamos referencia activa, entregada por la fuente. Ref activa. No sé si ustedes se acuerdan, porque lo vimos casi al principio, pero las referencias son eso, son supuestos. Supuestos de que el elemento entrega energía o supuestos de que el elemento absorbe energía. Eso es lo que estamos tomando en cuenta. La potencia entregada por la fuente independiente. Fuente independiente. Independiente. ¿Ya? Y aquí, obviamente, en este caso, si lo tomamos de esta forma, yo podría dibujarlo así, miren. Piensen de que esto para mí es un elemento que yo estoy suponiendo que entrega potencia. Voy a asumir entonces que su tensión va a ser B y que me entrega una corriente I. Eso es importante, que la corriente salga por el positivo. Esto recuerden que ya no va a ser una resistencia. Yo podría ocuparlo para una resistencia, pero no tendría sentido. Me quedaría negativo si es que yo hago esto, porque el elemento está absorbiendo potencia. Luego, ¿por qué solamente pregunto en respecto a la fuente independiente? ¿Por qué no calculo, por ejemplo, la fuente dependiente también? Porque tenemos una, ¿cierto? Tenemos esta fuente. Porque en realidad lo que ocurre es que esta fuente, por mucho de que matemáticamente sí puede entregar energía, en la realidad no la entrega. En la realidad es como que simplemente, como, piénsenlo como esto es una analogía así. Como yo tengo el sol, que sería una fuente, en este caso, de luz y de energía, y la luna, si yo la miro directamente, yo pensaría que está entregándome energía, pero en realidad no está entregando, sino que simplemente la está reflejando. Esto es algo parecido en ese sentido. Y aquella, por mucho que matemáticamente pueda entregarla, en realidad siempre viene de ella, la potencia. En el mundo real, por decirlo así. ¿Se entiende esa idea? Que ella lo que hace es como, entre comillas, muchas comillas, reflejar esa corriente, o esa energía. Así que calculamos acá. Y para eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como tenemos definida la referencia de voltaje, B, la corriente vamos a tener que definirla nosotros.
si esto le llamamos BF, que sería el voltaje de la fuente, y ya está definido, fíjense, tiene su más y tiene su menos. ¿Hacia dónde debería ir la corriente para que se cumpla aquel hecho de que sea referencia activa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? O sea, tomo la Hacia IF. arriba. ¿Ya? Muy bien, sí, porque si yo tomara obviamente la corriente IF hacia abajo, estaría entrando por el positivo, lo cual sería que yo estoy usando referencia pasiva, ¿cierto? Para que tengamos referencia activa, tiene que ser hacia acá. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, una fuente de corriente, si yo tengo una fuente de corriente así, el IF está dado. Y si yo quiero calcular la potencia entregada, tendría que usar el siguiente voltaje para tener referencia activa, para que se cumpla que la corriente sale por el positivo. Eso en el caso de una fuente de corriente. Voy a ponerlo al lado bien ordenado ya. Aquí lo vamos a poner. Para una fuente de corriente, vamos a dejar un poquito así. Para una fuente de corriente, así que en definitiva nos queda IF. Se tiene referencia activa de la siguiente manera. Es como raro, pero bueno. Fíjense que una fuente de corriente independiente sería así. Ella fijaría obviamente su corriente. Su IF está dado, va a tener un valor. Vamos a ponerle IF simplemente. Y si está indicando que va hacia allá, el voltaje queda hacia acá. O si es que va hacia acá y tiene, por ejemplo, un IF también, nos queda en este sentido. Para que sea referencia activa. Eso es importante. Y en el caso de la fuente de tensión, ustedes pueden ver que si se invierte, bueno, la corriente tendría que ir hacia abajo. Lo importante es que tiene que salir la corriente por el positivo. Ya sea acá o acá. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Así que esto lo vamos a dejar acá como una especie de observación. Observación. Ya. ¿Cuál sería el IF? Porque ya el VF lo conocemos, es 24 volts. Pero ¿qué es lo que sería el IF con respecto a nuestras corrientes de malla, que es lo que hemos definido y calculado? ¿A qué sería igual la IF? Entonces me termino de tomar el café. ¿A qué sería igual? Es I1. Efectivamente, ¿cierto? Es el I1 que circula en esta rama. Fíjense que cuando yo dibujo, y en realidad cuando pinto acá en el circuito, lo que estoy diciendo es que por acá está circulando solamente una corriente, que sería en este caso la I1. Por acá circulan dos, circula la I1 y la I2. Por acá también circulan dos, ¿cierto? La I1 y la I3. Por acá solo la I1, por acá la I2 y la I3, y por acá solamente la I3. ¿Ya? Eso es lo que significa esos colores que pongo. Entonces aquí sería simplemente I1. Luego nos queda de la siguiente manera. Claro, si es que por algún motivo nuestra I1 hubiera estado definida en sentido contrario, para que se cumpla el hecho de que la corriente IF es esta, ¿cierto? Tendríamos que haber puesto menos I1. Si es que hubiera sido el caso que hubiera estado definido al revés. Magnitud igual, pero diferente el sentido. Por eso es que se ajusta con ese menos. Ups, me fui un poco lejos. Entonces nos queda así. Para nuestro caso, era de la siguiente manera. El BF está dado y el IF acá lo definimos así. Sería entonces la potencia entregada, vamos a ponerle PF simplemente, porque la potencia entregada por la fuente va a ser igual a BF por IF, que para nosotros van a tomar los siguientes valores. IF va a ser igual a 24, que era el valor que nos estaban dando, por la corriente que sería en este caso I1. Así nos queda de la siguiente manera, que PF es igual a 24 por I1, que sería el valor que tenemos en algún lugar, acá arriba, 9 cuartos. En realidad quería 6 por 9, 36. Ahí nos quedaría. No, 6 por 9 no. 6 por 9, 63. 54, estoy un poco lento hoy día. ¿Qué les puedo decir? Día lunes. Día lunes, día viernes, así. El único día que salva el miércoles, profe. Claro, 54.
Siempre le echo culpa a los días. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Nos queda así. 54. Y tendríamos la potencia entregada. Claramente ustedes pueden ver que nos da un valor positivo. Eso quiere decir que efectivamente está entregando. ¿Ya? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Ya? Podría ser el caso que matemáticamente nuestra potencia que entrega la fuente dependiente sea positiva y esta fuera negativa. ¿Ya? Porque en realidad, para efectos del cálculo que realizamos, toma las fuentes como si fueran fuentes independientes. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de los resultados. Pero en la realidad, solamente las potencias que generan las fuentes independientes son las que realmente se están entregando si quedan positivas. Profe, Sí, dime. ¿y cómo se podría interpretar la potencia en estos casos? Entrega potencia. ¿Interpretarla en qué sentido? ¿Cómo, qué representa? Como mientras más grande la potencia, Más energía pasa esto. entrega. Ya, Eso es lo que sería, lo que significaría. Recuerden que la potencia en sí, como nosotros revisamos en las primeras clases, es como una tasa de cambio entre la energía respecto al tiempo. Eso es la potencia. Y claro, por eso después uno dice que el W es igual a integral, ¿cierto? Desde, por ejemplo, no sé, T1 hasta T2 de la potencia. ¿Sí? De ahí viene. Es porque en realidad me dice qué tan rápido se está gastando la energía. Qué tanta energía me está entregando unidad de tiempo. Eso era la potencia. Una, como razón de cambio, por decirlo así, de la energía que se consume. Por eso que en realidad, cuando nosotros poníamos el ejemplo del hervidor, ¿se acuerdan? Que tenía un número más grande. Por ejemplo, supongamos que la potencia que estaría consumiendo el hervidor era de 1500 watts y un refrigerador teníamos que era como, no sé, vamos a verle ahí, como refri, era como de 400 watts. ¿Qué significaba eso? Significaba simplemente que el hervidor gasta la energía más rápido que el refrigerador. Y obviamente después la variable importante ahí para definir cuánta energía gastan es el tiempo que están funcionando. Pero hay uno que gasta más rápido. O sea, si yo pusiera a trabajar ambos por la misma cantidad de tiempo, va a gastar siempre más el hervidor. Por hecho, gasta más rápido. ¿Sí? Luego, ¿qué podemos hacer? En realidad podríamos calcular y ver qué pasa con el caso de si nosotros tenemos un circuito resuelto con nodos, porque con nodos pasa algo muy similar. De hecho, déjenme ver si tenemos un problema que esté resuelto ya. Vamos a buscar un problema resuelto de una clase anterior, para que aprovechemos el tiempo. Un día jueves. Día viernes, perdón. ¿Cuándo fue que estuvimos el viernes? El 3. Esto es de las 9, así que tiene que ser la primera clase. Estoy buscando simplemente un problema resuelto para calcular algunas potencias, pero una vez que ya aplicamos no. Ya, ¿el de esto la no. clase 8 puede ser también, profe? Ah, bueno, vamos a ver si lo pillamos por acá. Eso sería el lunes, ¿cierto? Lunes. ¿Lunes cuánto fue el lunes? 30. Lunes Sí, 30. lunes 30. Ya. Y eso a las 9:33, así que tiene que ser este que guardamos. Claro, la idea es que sea uno relativamente simple, donde tenemos que calculamos acá las potencias. Ya, aquí usamos. Ya, esto está bueno. Me gustó esto. Este no sirve. Porque lo que busco es simplemente un circuito con diferentes elementos de los cuales nosotros podemos tomar en cuenta cuáles son las potencias que consumieron o que están consumiendo en realidad. Ya, este problema lo vamos a copiar, lo resolvimos en la clase 8, fue como uno de los primeros de presentación del método, ¿cierto? Lo mismo se puede aplicar a todos los demás circuitos. Esto lo tenemos acá, de hecho me equivoqué, es el anterior. Ahí. Porque como le tomé algo, como que asume que lo edité. A pesar que no moví nada. Ya. Y vamos a poner acá otro ejemplo. Ejemplo, calculo el voltaje de nodo. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle un poco el título al problema. Le vamos a poner ejemplo. Calcule las potencias absorbidas por los resistores y las entregadas por las fuentes independientes. Eso vamos a poner. Y como ya lo tenemos resuelto, entonces va a ser solamente el obtener las potencias. Así aprovechamos el tiempo. Estamos esperando que reaccione, sí.
Por mientras le aprovecho de preguntar a ustedes si se entiende lo que calculamos recién. ¿Se entiende cómo lo trabajamos en el caso de la potencia entregada por la fuente independiente? Que usamos referencia activa. Como en este caso no hay una resistencia asociada porque son fuentes, calculamos simplemente con la definición de voltaje por corriente, como lo hicimos acá. Como era una fuente de tensión, la tensión ya estaba definida, así que la corriente teníamos que tomarla en cuenta respetando la referencia activa. Vale decir, en este caso, saliente por el positivo. Si que fueran fuentes de corriente, como vamos a tener ahora, habría que definir el voltaje, siguiendo, ¿cierto?, esa referencia. Así que, a ver si reacciona. Creo que no fue buena idea moverlo. Cuando se carga con muchas cosas, como que se pone más lento. Pero eso es así es el whiteboard. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí le voy a cambiar el título. Calcule las potencias absorbidas por los resistores y las entregadas por la fuente de corriente. Las potencias absorbidas por los resistores. Absorbidas por los resistores. Y después le agregamos en otra pregunta adicional el cálculo de las potencias entregadas, ¿ya? Así que, ¿qué hacemos ahora? Fíjense bien que en este caso, cuando nosotros hemos aplicado no, me interesa verlo igual porque también se va a obtener de una forma más simple, tenemos que tener en cuenta que vamos a usar referencia pasiva, ¿cierto? Tenemos acá lo mismo, tenemos un B y tenemos un I. También obviamente tenemos una resistencia asociada en estos casos, ¿sí? La ley de Ohm, ¿qué me decía? Me decía simplemente que B es igual a R por I. Eso es tal cual. Ahí. Vamos a dejar por acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia? La potencia va a ser igual a esta expresión. P va a ser igual a, vamos a ponerle P sub R, va a ser igual a B por I. Eso no cambia. Lo que nosotros hacemos es tratar de buscar una alternativa más rápida en base al método usado. Vamos a silenciar un momento ahí. Ahí. Entonces, tendríamos B por I. Claramente nosotros aquí conocemos las tensiones, o sea, porque es lo que calculamos. Va a ser mucho más directo para nosotros. Lo que nos conviene entonces es reemplazar la corriente. Así que, ¿cómo obtengo una corriente? Yo podría decir que si tengo, por ejemplo, ese B1 menos B2, en realidad, perdón, no, va a ser más simple así. Va a ser más simple así. Yo podría entonces reemplazar, tomando en cuenta de que la ley de Ohm define esto. Fíjense acá, donde nuestro I va a ser simplemente igual a B sobre R. Igual a B sobre R. Eso es lo que voy a hacer. Basarme en la misma definición de la ley de Ohm. Esto lo vamos a poner por acá arriba para que quede ordenado, ¿sí? Ahí. Eso le ponemos ley de Ohm. Ahí, ley de Ohm. Y nos queda entonces, como les decía, B sobre R. Podría haber copiado el de abajo, pero bueno, ahí lo dejé. Así que si reemplazo, me queda entonces que el PR va a ser igual a B cuadrado sobre R. Y esa sería la expresión que nosotros vamos a ocupar. B cuadrado sobre R. Esta es nuestra expresión. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Como nosotros conocemos las tensiones, si yo, por ejemplo, quisiera calcular la potencia que está absorbiendo ese resistor, yo diría la tensión que recae sobre él al cuadrado dividido en su resistencia. Y con eso estamos ok. Lo hacemos con todos los demás resistores. Vamos a ver acá cómo nos queda entonces. Y me ahorro el calcular las corrientes. No es que no pueda calcularlas, sino que simplemente esta alternativa es más rápida. Así, si tenemos en cuenta lo siguiente, y aquí le ponemos ahí, ¿cierto? Tenemos las siguientes potencias. Las potencias absorbidas por los resistores son recuerden que aquí se ve una diferencia de tensiones, ¿cierto? Y vamos a ver las potencias. Voy a copiar el circuito para que así la tengamos más a mano. Lo tengamos al lado nomás, como no tener que estar subiendo y bajando.
Ahí. Ahí, ¿cierto? Copiamos, lo vamos a pegar por acá. Y vamos a dejar las tensiones que se vean ahí. Ahí tenemos el circuito. Quedó medio corrido, pero ahí está. Ya. Nos va a quedar P sub 3. Vamos a ponerle como la potencia absorbida por el resistor de 3 ohm. Va a ser igual a la tensión que recae sobre él al cuadrado. ¿Qué tensión tiene ese resistor? La verdad es que puedo tomar cualquier referencia. O sea, puedo tomar E1 menos 0 o 0 menos E1. Cualquiera de las dos me va a servir porque va a quedar elevado al cuadrado, como ustedes pueden ver. E1 menos 0 al cuadrado. Y eso dividido en la resistencia, en este caso, que sería 3. Luego, la potencia, en este caso, absorbida por 2, o el resistor de 2 ohm, va a ser la tensión que recae sobre él. Podemos tomar E1 menos E2 al cuadrado dividido en 2, y con eso estamos bien. O también podríamos tomar E2 menos E1 al cuadrado. Va a ser lo mismo, ¿cierto? E1 menos E2. Entonces, como ustedes pueden ver, como nosotros conocemos las tensiones de nodo, ya se nos hace bien directo. No tenemos que estar calculando corrientes ni nada. Dividido en 2. Y la última sería, en este caso, E2 menos 0 al cuadrado dividido en 1. Como les decía, ¿cierto? Es lo mismo si la tomáramos al revés. Como 0 menos E2. Sería exactamente lo mismo. Ahí. Dividido en 1. Y todo eso nos va a dar el siguiente valor, o los siguientes valores. P3 ohm, acá nos va a quedar P2, P1 ohm, indicando que son las potencias absorbidas por ello. Como conocemos las tensiones de nodo, estamos ok y listos para poder calcular. Así que eso vamos a hacer. Nos queda entonces, E1 sería ¿cuánto? 7 medios. Voy a ponerlo en paréntesis al cuadrado. Esto lo vamos a poner en otro paréntesis para ser ordenado, ¿no? Y lo vamos a dividir en el valor, que sería 3. Y aquí le ponemos, ¿cierto?, el E1, que sería 7 medios. Nos queda entonces 49 doceavos. Esto sería en watts. Vamos a ver aproximadamente cuánto nos da eso. Nos da aproximadamente 4,083 watts. Después calculamos el caso de P sub 2 ohm, que vemos que nos queda ¿qué cosa? De hecho, no debí borrarlo, ¿cierto? 7 medios. 7 medios menos L2, que sería menos un sexto, así que sería más un sexto. Más un sexto. Ahí nos queda, ¿cierto?, al cuadrado, y muy importante cambiar el valor, ¿cierto?, dividido en 2. Nos queda 121 dividido en 18 watts. Y acá aproximado, ¿cuánto nos da? Usando 4 cifras significativas, 6,722. Y por último nos queda este valor. Sería el E2. Recuerden que aquí era E2 menos un sexto. Ahí, bueno, en realidad lo elevamos al cuadrado, así que al menos da lo mismo, ¿cierto? Menos 0, así que no queda nada más. Elevado a 2 dividido en 1. Nos queda menos 1 dividido en 36. No hacía falta en realidad calcularlo ahí, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Aproximadamente 0.2, no, 0.02778. Ahí tendríamos entonces el valor. Nos quedan 4 cifras significativas, tendríamos las 3 potencias y estaríamos ok. ¿Duda? Cualquier duda que tengan. Porque ahora nos quedaría calcular las potencias entregadas por las fuentes. O vamos a calcular, de hecho, una. Con una nos basta. En realidad podemos calcular ambas. Ahora, por último, calcule las potencias entregadas por las fuentes independientes. Entregadas por las fuentes independientes, en este caso son las únicas, ¿cierto? Entregadas por las fuentes independientes. Independientes. Ahí. Así que nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría entonces, si se fijan bien, acá vamos a tener PF1, le vamos a poner a esta fuente,
Y a esta otra fuente le vamos a llamar PF2 a su potencia en realidad. ¿Cómo sería PF1? PF1 vemos que ya esta fuente tiene una corriente, está definida, que sería 3 amperes. Vamos a llamarle IF1. Su voltaje, ¿cómo quedaría entonces? Así o así, para usar referencia activa. Así mismo. Claro, así como está, ¿cierto? Siempre la corriente tiene que salir por el positivo. Entonces, al tener ya el valor de corriente definido, nuestro voltaje también queda inmediatamente, entre comillas, definido, ¿cierto? Nos quedaría entonces BF1. Así que va a ser BF1 por nuestra IF1, que era el valor que teníamos, y en definitiva nos queda así. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Va a ser E1, ustedes pueden ver que va a ser la tensión, perdón, el BF1 va a ser E1 menos 0. ¿Ya? Porque es la diferencia de tensiones que tenemos en ese punto. Así que sería E1 menos 0. Por el valor de la corriente, que es directamente 3. Y eso nos da de la siguiente manera. PF1 va a ser 3 por E1. ¿Cuánto vale el E1? Lo tenemos por ahí, ¿cierto? 7 medios. Lo calculamos. Ahí está escondida la calculadora. Ya va a ser entonces 7 medios multiplicado por 3. 21 medios. Claro, 21 medios. Watts, aproximadamente ¿cuánto da esto? Bueno, da de hecho 10,5. 10,50, vamos a ponerlo igual. Esa es la potencia que estaría en este caso entregando, positiva, ¿cierto? Nuestra fuente. PF2, vamos a calcularla, va a ser igual a BF2 por IF2, donde IF2 es el valor que es conocido, ¿cierto? Vamos a ver en el mismo circuito, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que como la corriente IF2 va hacia abajo, para que tengamos referencia activa, yo me veo la necesidad de definir así el voltaje. Ahí. Menos más, ¿ya? Para que así la corriente salga por el positivo y tengamos referencia activa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La tensión que tengo en el positivo, vale decir 0, menos la tensión que tengo en el negativo, E2, va a ser justamente BF2. Y la corriente IF2 está dada, así que no hay que hacerle nada. Nos queda, por tanto, como dijimos, ¿cierto? 0 menos E2. Y eso multiplicado por 2. Lo cual nos va a dar el siguiente valor. Esto lo puedo calcular a mano, de hecho, sí. Al menos lo que se refiere para el valor que nos queda como fracción. La tensión E2 es menos un sexto, ¿cierto? Un tercio, profe. Menos Ah, claro, estás tomando el valor directamente, lo que nos queda como... O sea, perdón, 2 tercios. Sí. Ahí nos queda eso, ¿cierto? Nos queda positivo. Y nos queda por 2. Sería entonces un tercio, como esto. Sí, un tercio. Un tercio. Y nos queda lo siguiente. Eso sería entonces 0,3333 watts. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces nuestros valores. Estas serían las potencias. Fíjense que ambas son positivas. Así que están entregando. Entregan potencia. ¿Qué significa esto? Que en realidad podríamos tener el caso en el cual hay una fuente que esté absorbiendo potencia. O sea, podría darse el caso. Supongamos si esta fuente hubiera estado al revés, quizás, habría estado absorbiendo. Es algo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un cargador por ejemplo, de la fuente de la batería de un celular o de un PC, de un notebook, y vemos que la fuente, que es la batería en este caso del dispositivo, se está comportando de forma que absorbe potencia del cargador, que sería la fuente que está entregando. Y si nosotros le quitamos después el cargador, esta nueva fuente de nuestra batería, ¿cierto?, estaría entregando energía a los elementos del circuito. Ahí podemos ver que en realidad sí pueden entregar y absorber, dependiendo del caso. Pero como pueden ver, cuando nosotros ya calculamos usando mallas, usando no, las potencias la verdad es que se hacen más directas a calcular. Con la diferencia quizá de las potencias entregadas, que ahí tenemos que mirar el circuito, pero como pueden ver, siempre hay un valor que va a estar, ya sea las corrientes o los voltajes, dependiendo de qué método usamos, en realidad de qué tipo de fuente es más que nada. ¿Dudas? ¿Comentarios?
¿Se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? Porque en realidad es todo lo que se refiere a cálculo de potencia. Tomar en cuenta que podemos calcular las potencias absorbidas o entregadas. Si que son las absorbidas, en este caso por los resistores, siempre es positiva. Si calculáramos la potencia absorbida de una fuente, la verdad es que si es que entrega nos va a dar negativa esa potencia. Y que fuera el caso, ¿ya? Pero no tiene mucho sentido que calculemos potencias entregadas por los resistores. Ahí la verdad es que no, siempre nos va a dar negativo eso porque los resistores siempre van a estar absorbiendo potencia. ¿Dudas? Recuerden por ahí, si es que alguien no ha revisado todavía alguno de los métodos, tiene dudas, aproveche de irse poniendo al día y cualquier cosa me va consultando, ¿ya? Porque ahora, como pueden ver, los métodos de análisis son herramientas. Son simplemente herramientas de resolución de circuitos y lo que vamos a hacer nosotros construye sobre eso. En todo el curso, en verdad. Y no vamos a dejar de ocupar los métodos en realidad hasta terminar. Así que revíselo, ¿ya? Bueno, son las 9:21. Si es que no hay más dudas, entonces por hoy día llegaríamos hasta acá. Nos veríamos el día miércoles, donde vamos a empezar a ver teoremas de circuitos. Vamos a ver los teoremas de Thevenin, teoremas de Norton. Superposición, lo más probable es que lo dejemos para cuando lo vayamos a ocupar. Así que, bueno, le agradezco mucho su atención y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Que tenga muy buena semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Cuídese. Igualmente. Chao, Félix.